Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en nuestro consultorio jurídico. Con ustedes Darío Alejandro Rojas Araque, su amigo y servidor, y el día de hoy vamos a hacer eco de las dudas que suceden en la calle, muchas confusiones, muchos mitos, muchas cosas que la gente no tiene claras, y para eso es este consultorio jurídico, para que todos sepamos lo mismo, para que todos entendamos todas las situaciones que pueden estar pasando, que han sucedido, problemas que no se han resuelto por falta de información. Vamos ahora a tener en cuenta una situación. Hay dos figuras jurídicas muy importantes que son el matrimonio y la unión marital de hecho, pero hoy vamos a desmitificar cada una de ellas porque todavía hay muchas dudas, hay gente que piensa que son lo mismo, que realmente los derechos son iguales y realmente pues todavía no se puede decir que sean la misma cosa. Si bien la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, gracias a sus sentencias, han unificado muchos derechos, pues todavía son sistemas jurídicos en ciertos casos completamente diferentes. Vamos a mirar entonces, el caso del matrimonio es que este es un contrato por medio del cual un hombre y una mujer se unen para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De aquí, por ejemplo, se desprenderán derechos tales como la fidelidad, el tener el mismo techo, el mismo lecho, la misma mesa, comer juntos, vivir juntos, los hijos que probablemente vengan, si de pronto ya hay hijos de una unión anterior, entonces estos hijos se unen a esta familia, porque de alguna manera también entra el asunto de que si yo me casé con una mujer que ya tenía hijos o una muchacha se casa con un hombre que ya tenía hijos, pues mientras estén juntos, pues serán una familia de alguna manera, aunque ese niño o niña tenga su papá o su mamá biológico en otra casa, pero iguales son gastos familiares como lo veremos más adelante. Este matrimonio realmente pues nace de la declaración de voluntad de las partes, ya sea ante notario, ya sea ante juez o ya sea en la iglesia, cuando se trata de un matrimonio religioso, que puede ser religioso canónico o religioso no canónico. Bien, pero es muy importante también tener en cuenta que los derechos del matrimonio son derechos ciertos. Desde el primer día usted tiene todos los derechos. En otro programa anterior habíamos hablado de la posibilidad de modificar el régimen económico del matrimonio por medio de las capitulaciones matrimoniales. Ya no hablaremos de capitulaciones en este caso, sino que hablaremos de que es un matrimonio que nace con una sociedad conyugal, por lo tanto todos los dineros habidos, todos los bienes habidos dentro de ese matrimonio serán necesariamente bienes que se van a partir 50% para el uno y 50% para el otro. Bien. La unión marital de hecho es obviamente también la posibilidad de que dos personas puedan vivir juntas y si a vivir juntos desarrollar, así como en el matrimonio, el mismo techo, el mismo lecho, la misma mesa, pero de alguna manera es importante que estas personas pues tengan claras ciertas reglas, ciertos requisitos que tiene la Ley 54 de 1990. ¿Por qué? Porque en este momento hay muchas personas que tranquilamente, tradicionalmente, llevan muchos años viviendo con otras personas, una de ellas es casada, no divorciada, con una sociedad conyugal que jamás se tocó, ¿cierto? Entonces se van a vivir con otras personas, tienen hijos, compran bienes, compran cosas, venden cosas y obviamente pues estábamos teniendo claro que para casarse, por ejemplo, el matrimonio obliga que uno sea libre, esto es que no tenga ningún vínculo anterior vigente. Pero en la unión marital de hecho pasa exactamente lo mismo, es decir, la unión marital de hecho es para personas que aunque no quieren casarse, tienen que ser libres para casarse entre sí, es decir, o ambos son viudos o ambos son solteros, porque pues la soltería es igual a la viudez o la viudez es igual a la soltería, porque si yo soy viudo soy soltero nuevamente, porque la muerte de mi cónyuge me vuelve a ser soltero,
o simplemente son dos personas que jamás se han casado, o en el caso, por ejemplo, de la nulidad eclesiástica de matrimonio, pues alguno de ellos ya anuló su matrimonio, por lo tanto, ha vuelto a ser libre. Entonces, en este caso, pues es muy importante tener eso en cuenta. Se requiere ser libre. Si yo, por ejemplo, soy soltero, me voy a vivir con una mujer que ya es casada y no se ha divorciado, es decir, no ha recuperado su estado de libertad personal, pues yo no puedo ser compañero permanente de ella. La pregunta es, que esto lo preguntan todos los días en la calle, bueno, ¿y esos dos qué vienen siendo? Pues esos dos pues tienen una convivencia de hecho, ¿cierto? Pero no podríamos hablar que es una convivencia marital, no se podría hablar de que hay una sociedad marital de hecho, como si fuera una sociedad conyugal. De alguna manera pues tendremos que decir que es una situación diferente, es una situación diversa. ¿Por qué? Porque como la norma dice que no deben tener impedimento para casarse entre ellos, pues si uno de ellos es casado, pues no pueden hablar de la unión marital de hecho. Si van a una notaría a decir que llevan más de 2 años de convivencia ininterrumpida, pero les piden el registro civil de nacimiento, como en el registro civil de nacimiento se pone todos los actos jurídicos de una persona, si algún día se casó, si algún día se divorció, si algún día anuló su matrimonio, pues efectivamente pues no podrán llevar a cabo esa unión marital. Ahora, si mienten o falsifican algún documento, dará esto lugar al delito de falsedad en documento público y quizá, por ejemplo, un falso testimonio, por decir algo, porque cuando usted está ante el notario, usted está declarando la verdad y usted está obligado a decir que las cosas que está diciendo son ciertas. Por lo tanto, pues toca que en este caso usted esté delinquiendo por mentirle a la autoridad. ¿Eso qué implica? Hombre, no solamente implica el riesgo de tener o terminar en la cárcel, sino también implica la necesidad de que esa unión marital de hecho no se dé. Entonces vamos a mirar. El matrimonio produce derechos ciertos. La unión marital de hecho produce derechos que se van a tener que probar en el futuro. La diferencia es que yo desde el primer momento de casarme ya tengo mis derechos. El 50% de todo lo que se consiga. Ojo, hago una claridad. Los bienes que yo ya tenía de antes de casarme, o los bienes que ya yo tenía de antes de irme a vivir con la nueva pareja o con la pareja que por fin escogí, ya implican que son míos, los bienes propios. Solamente serán comunes, solamente serán conyugales, solamente serán de los compañeros permanentes, pues los conseguidos dentro del espacio de tiempo de esa convivencia. Bueno, pensemos en esto. Llevo 2 años conviviendo con esta persona, al tercer año compramos un carro, al cuarto año una finca, al quinto año un apartamento, ya tenemos, no sé, 500 millones de bienes, muy bien, nos queremos mucho, pues ¿cuánto le toca a cada uno? Si es matrimonio, 50% cada uno, 250, 250. Si es unión marital de hecho, debidamente declarada, será 250 y 250 al otro. Pero, en el caso de que se vayan a separar, pues la separación puede ser física, es decir, yo casado me separo físicamente de mi cónyuge, listo, en ese caso pues no hay divorcio, sigo casado, tengo que divorciarme. Al divorciarme me puedo divorciar a los 5, 10, 20, 50, 100 años, pues, digamos que exagerando, pero los derechos no se pierden. De entrada son derechos que se constituyeron desde el primer día. Si hay 500 millones y después por la sola sobrevalorización de los bienes ya son 1000, pues 50-50 para el uno y para el otro, no hay ningún problema. Pero en el caso de la unión marital de hecho sí hay un inconveniente grave, y es que uno de sus artículos menciona claramente que los compañeros permanentes, es decir, aquellos que viven juntos, que fueron ante un notario o ante un juez a decir que viven juntos, que tienen familia, que llevan no sé cuánto tiempo, más de 2 años, 3, 20, 30, 40, 50 años juntos, pues efectivamente al momento de separarse, la ley apenas les otorga 1 año de plazo. Este año de plazo quiere decir que dentro de ese primer año hay que salir corriendo a demandar.
¿Por qué? Porque durante ese primer año de la separación física, de la unión marital de hecho, se disuelve y liquida la sociedad de hecho entre compañeros permanentes, la sociedad patrimonial, la sociedad de los bienes, todas las cositas que compraron, con las mismas reglas de la sociedad conyugal. Por lo tanto, 50% para el uno y 50% para el otro. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que yo sé que a ustedes, señores televidentes, han escuchado de familiares, amigos y vecinos, hombre, pues que hay personas que convivieron en unión marital de hecho y vivieron 5, 10, 15, 20 años y ya llevan 2, 3, 4, 5 años de separación y nunca hicieron nada. Aquí es donde cobra importancia ese artículo de la Ley 54 del 90 cuando dice, vencidos el primer año de término para hacer la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañero permanente, como si fuera conyugal, o sea, 50% para el uno y 50% para el otro de todo lo conseguido, se pasa el pago de prorrateo de los bienes que se hayan conseguido. Voy a explicar qué es esto. El pago de los bienes a prorrateo implica lo siguiente. Me pagarán a mí lo que yo haya conseguido, lo que yo haya aportado para la consecución de esos bienes. Entonces, un ejemplo. Todo lo compró ella, yo no tengo nada. Entonces, si yo no demandé dentro del primer año para pedir mi 50% al cual tengo derecho, pues vencido este plazo, ella va a probar que ella compró todo, que todo está a su nombre y yo no recibo nada. Si yo puse el 10%, me darán el 10%. Si yo puse el 80%, me darán mi 80%. Es decir, a prorrata es yo reclamo lo que yo aporté. Entonces mire que es muy diferente. El matrimonio, pase lo que pase, los años que sean, el tiempo que sea, yo no pierdo mi 50%. Entonces mira que es muy importante que nosotros sepamos esa situación. Importante, no se permite también dos sociedades alternas al mismo tiempo, concomitantes, no se permiten, no se pueden. Es decir, no puedo tener sociedad conyugal vigente y sociedad de unión marital de hecho, sociedad patrimonial entre compañeros permanentes vigente. Por una razón. Se supone y se presume que todos los bienes, los salarios, los emolumentos los arrastra la sociedad conyugal. Entonces, si yo ya estoy viviendo con otra persona, comprando cosas, trabajando y comprando cosas, engrandeciendo mi patrimonio, le tengo una mala noticia. Muy probablemente esos dineros, como usted no se ha divorciado, hacen parte de la sociedad conyugal con su señora de hace 20 años. Como el matrimonio está vivo, como el primer día, porque no ha habido divorcio, pues usted con su otra señora está trabajando para la primera sociedad. Entonces mire que es absolutamente grave, porque realmente la ley dice, la primera sociedad en el tiempo es aquella que va a primar. Entonces, ¿estamos trabajando para quién? Para la sociedad conyugal. Por lo tanto, la sociedad patrimonial va a empezar a perder derechos, porque al momento, por ejemplo, de una liquidación o de la muerte de este señor que estuvo con una y luego está con otra, pues obviamente, muy probablemente tocará que la justicia resuelva ese caso, porque pues con sana lógica se ha dicho siempre que no se permiten dos sociedades al tiempo, porque la pregunta es, si me gano 1.000.000 de pesos porque hice un trabajo, una bonificación o un salario que me dieron, pues hombre, eso es dinero de la sociedad conyugal o de la unión marital de hecho. Si estoy viviendo con la una, pero la sociedad está viva con la otra. Entonces mira que hay un problema donde yo no puedo ser y no ser al mismo tiempo, o no puedo ser dos veces lo mismo en un mismo espacio de tiempo. Entonces aquí nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Quería obviamente aclarar esta situación porque en la calle, la gente, perdónenme la expresión, queridos oyentes y queridos televidentes, hay una expresión muy particular que es que la gente en la calle no tiene ningún problema en tener esposa y moza. Y aunque es una expresión bastante fea, pues eso es lo que la gente cree, que es válido, que no pasa nada, que no hay ningún problema. Pues resulta que sí pasa y pasa mucho, porque realmente la norma está prohibida dos sociedades al tiempo, por lo tanto, entonces alguna de las dos
va a tener que llevarse los bienes de la una o los bienes de la otra. Entonces es muy importante. Cualquier inquietud, obviamente, saben que estamos nosotros permanentemente aquí en Red Ciudad Mi Televisión Permanente, estamos aquí a su disposición, en pantalla aparecerá el nombre, el teléfono, también están nuestros canales de información para cualquier información adicional. Muchas gracias con ustedes, Darío Alejandro Rojas en el Consultorio Jurídico, hasta pronto.